Bueno, como todos saben, la situación en la ciudad de Rosario es crítica. No de ahora, lleva años sufriendo el flagelo del narcotráfico. El año pasado hubieron 259 asesinatos. Este año, en lo que va del año, han ocurrido más de 30 homicidios en la ciudad de Rosario, que ha bajado las cifras respecto del año anterior. Pensemos que en el año anterior, para esta época, habían ocurrido 70 homicidios, y esto habla del esfuerzo coordinado entre la Nación, la provincia y el municipio, en donde se han desplazado más de 2.000 efectivos de las fuerzas de seguridad que están colaborando con el gobierno de Santa Fe y en donde, a partir de la aplicación del actual artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior, se ha convocado a las Fuerzas Armadas en el marco y con las facultades que establece la ley para dar apoyo a las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales. Este apoyo se basa específicamente en tareas de logística, de comunicaciones, de arsenales, del cuerpo de ingenieros, pero está claro que estos esfuerzos no alcanzan y lo que estamos viendo, particularmente en lo que va del año, es la presencia de actos terroristas, como los que vimos semanas atrás con la muerte de un colectivero, 2 taxistas y un playero. Ante esto, el presidente de la Nación nos ha dado expresas instrucciones de actuar con todo el poder del Estado, apoyando las acciones que se están desempeñando y desplegando en Rosario, y es por esto que en pocos meses más se va a implementar el sistema acusatorio, y sabemos que para derrotar definitivamente al narcotráfico es imprescindible realizar una tarea coordinada, interagencial y que involucre a los 3 poderes del Estado, en donde es imprescindible realizar investigaciones criminales complejas, inteligencia criminal, en donde es trascendente endurecer las penas y también en donde es fundamental el patrullaje y las investigaciones patrimoniales complejas para extinguir el dominio de las organizaciones criminales y quitarles el poder de fuego. En este contexto, el presidente de la Nación nos dio instrucciones para que modificáramos la Ley de Seguridad Interior, teniendo en cuenta que esta Ley de Seguridad Interior, que data del año 1991, establece 2 supuestos de intervención de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interior. El primer supuesto es el que describía recientemente, que se trata de dar apoyo, de dar ayuda a las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales, y la segunda posibilidad de actuación de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interior son las que están previstas en la Constitución Nacional y en la propia Ley de Seguridad Interior a partir de la declaración de estado de sitio, en donde se puede declarar en uno o más puntos del país, pero en donde claramente no resuelve el problema, ya que cuando se declara el estado de sitio se suspenden las garantías constitucionales, pero las Fuerzas Armadas no actúan bajo un procedimiento determinado y tampoco pueden prepararse para actuar. Está expresamente vedada esa posibilidad. Teniendo en cuenta que es facultad del Congreso de la Nación organizar a las Fuerzas Armadas, pero también es facultad del presidente de la Nación disponer de las Fuerzas Armadas y es el comandante en jefe, entre esta alternativa de mínima intervención que prevé el 27 y de máxima intervención que prevé el 31, estamos modificando la Ley de Seguridad Interior para permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y puedan realizar operaciones de seguridad interior que permitan devolverle la tranquilidad y permitan devolverle la paz a los rosarinos. En un supuesto muy particular, que es el que hemos visto en los últimos tiempos, que es en el supuesto de terrorismo, que está definido en el Código Penal como todas aquellas acciones y delitos que están destinados a aterrorizar a la población. Esa calificación va a depender del comité de crisis que prevé la Ley de Seguridad Interior, pero además va a requerir la concurrencia y la voluntad expresa del gobernador de la provincia en donde se requiera y se reclame la participación de las Fuerzas Armadas. A partir de esta declaración de actos terroristas que pongan en peligro los intereses vitales de la patria, que son los que habilitan la actuación de las Fuerzas Armadas, y estamos hablando de la vida, de la seguridad, de la soberanía, de la autodeterminación, de la libertad de los argentinos, inmediatamente las Fuerzas Armadas van a quedar habilitadas a realizar tareas
y operaciones de seguridad interior, como patrullajes, como control de personas y de vehículos, como control de instalaciones y como aprehensión en flagrancia para aquellas personas que cometen delitos, debiendo dar inmediatamente intervención al juez y al fiscal interveniente para dar las máximas garantías, en donde se posibilita, entre otras cosas, la actuación y la posibilidad de utilizar medios coercitivos, pero la utilización de estos medios coercitivos se va a regir por las mismas normas y en las mismas condiciones que tienen las fuerzas de seguridad, en donde es imprescindible la proporcionalidad, la gradualidad y la progresividad en el uso de la fuerza, y donde sus acciones no van a ser punibles porque van a ser consideradas en cumplimiento del deber. Y una cuestión que para nosotros es trascendental en la lucha contra el narcotráfico, y es que las Fuerzas Armadas, cuando se decida así su intervención, van a poder efectivamente equiparse, capacitarse y prepararse para intervenir y para posibilitar realizar tareas de prevención que garanticen la vida, la seguridad, la paz de todos los argentinos. Este proyecto de ley lo vamos a enviar al Congreso de la Nación para que se discuta en ambas cámaras y para que sea aprobado y se dé la posibilidad de un accionar que es absolutamente constitucional y también absolutamente necesario. A diferencia de lo que ocurría con el gobierno anterior, que declaraba el triunfo del narcotráfico y decía que la batalla estaba perdida y que abandonaba Rosario y eliminaba la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, nosotros estamos convencidos que la batalla contra los narcos se puede ganar utilizando todo el poder del Estado y todas las herramientas que otorga la ley y la Constitución, y por disposición del presidente Javier Milei estamos enviando estos proyectos al Congreso de la Nación para que sean debatidos, pero fundamentalmente para que sean aprobados y le devuelvan la tranquilidad y la paz a los ciudadanos de Rosario. Bueno, buenos días. Junto al ministro de Defensa, el doctor Luis Petri, y por una instrucción precisa del presidente de la Nación, y tras un estudio minucioso de carácter de nuestros equipos profesionales y de la legislación comparada, hemos planteado una serie de proyectos que luego algunos de ellos se incorporarán al Código Penal argentino, que está bajo estudio en una comisión que tendrá su primera versión de aquí a 6 meses. Por eso es que hemos decidido adelantar algunos capítulos que van a ir al Código Penal y otras leyes autónomas absolutamente necesarias para la situación que estamos viviendo en todo el país, la situación de inseguridad que está viviendo la Argentina. Por eso, lo primero que vamos a plantear, además del proyecto del cambio de la Ley de Seguridad Interior que acaba de plantear el ministro de Defensa, vamos a enviar al Congreso la llamada Ley Antimafias. Esto tiene origen en las mafias, en el Código de Mafias Antimafia italiano, en la Ley Rico utilizada en los Estados Unidos para combatir a las bandas y a los clanes, y luego también fue adoptada en El Salvador para combatir a las maras. ¿Qué significa la ley antimafia? Que el hecho individual no es lo que determina la pena, sino aquellos que participan de una determinada organización, que son parte de esa organización y que son los que cometen distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene esa organización criminal. Delitos de narcotráfico, homicidios, sicariato, lesiones, extorsiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, coacción, trata de personas, intimidación pública, terrorismo,
como el que hemos visto en estos días, incendios o estragos hechos con el objetivo de lograr una destrucción de viviendas o de lugares para luego hacerse de esos lugares. Tenencia ilegal de armas y explosivos, sicariato, como dije antes. ¿Qué significa esta organización criminal? Significa una organización que tiene en vilo, por ejemplo, una zona, un barrio, una zona de nuestro país, y que esa zona es una zona donde ya no rige la ley nacional, el Código Penal, la Constitución, sino que rige la ley narco o la ley de estas organizaciones criminales. Cuando esto se realice en una determinada zona de manera reiterada y en beneficio de esa organización, con el desplazamiento o aniquilación de otra organización, organizaciones que en el intento de ganar un territorio aniquilan a otra organización y matan a los miembros de otra organización y generan caos y pánico en la sociedad. Para amedrentar a la población o a ciertos sectores de la población, por ejemplo, determinadas comunidades. Y eso es muy importante porque esto es lo que estamos viviendo en determinadas zonas del país. Para infundir temor a las autoridades y quebrarles la voluntad. A policías, miembros de fuerzas de seguridad, jueces, fiscales, políticos. Cuando se busca el control de un territorio para cometer ilícitos de todo tipo, que van desde el transporte, la comercialización, la venta, el dominio territorial y el lavado de activos. Toda la cadena. Todos esos que participan de esa cadena son considerados miembros de esa organización criminal, de esa mafia, de esa banda, de ese clan, van a tener una pena que ya no será la pena individual, sino la pena por pertenecer a esa organización mafiosa. Cuando los mecanismos de una provincia para hacer cumplir la ley resulten insuficientes, como estamos viendo en determinadas zonas de nuestro país. Cuando estuviera amenazada algunas de los lugares donde funcionan los miembros que tienen que combatir el delito, sean edificios judiciales, sean inmuebles, sea la Casa Rosada, sea el Congreso de la Nación, o cualquiera de los lugares donde funcionan los organismos que tienen que combatir ese delito. Por eso, lo que vamos a hacer es trabajar en este marco, en la construcción de un nuevo modelo superador de nuestra asociación ilícita, solo en los casos en que las organizaciones criminales utilicen estos métodos de extorsión, de muerte y de reemplazo de la ley y de la Constitución Nacional. Esto va a permitir una serie de medidas, detenciones por averiguación de delitos, algo que ya está haciendo la provincia de Santa Fe con una ley especial de Santa Fe, pero que esto va a ser para todo el país, colocación de retenes, de efectuar requisas, que lo estamos haciendo, incautar mercadería, dando noticia a la autoridad judicial, hacer rastrillajes, realizar allanamientos encadenados. Esto es fundamental. Hay lugares donde uno entra a una casa y esa casa se conecta con otra, con otra, con otra, con otra, y así es necesario llegar al lugar a donde está la droga, el laboratorio, las armas. Y por eso esos allanamientos encadenados son fundamentales para este tipo de trabajo. Y por eso las órdenes de allanamiento tienen que estar planteadas en esta lógica. La interceptación de llamados telefónicos y nuevas formas de comunicación, siempre, por supuesto, con autoridad, con la autorización de la justicia. Un punto muy importante de esta ley antimafia, que tiene antecedentes que han logrado superar los problemas serios que tenían muchos países,
es que la pena por el delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho se va a aplicar a todos los miembros de la organización. Ayer tuvimos un caso. Un miembro de la organización de los monos, una con una pulsera, fue detenida en la ciudad de Rosario cometiendo el ilícito de venta de drogas cuando había sido dejada en libertad o con pulsera electrónica. A partir de esta ley, todos los miembros, respondiendo por supuesto a la organización de los monos, todos los miembros van a ser partícipes necesarios para el acto delictivo. Quien transporta las drogas, quien las vende, quien lava el dinero, quien le presta la moto, quien hace el sicariato, quien lava el dinero, todos van a tener la pena máxima. Si no se determina una pena máxima, el delito será de una pena entre 8 y 12 años. Y además se establece un mecanismo inmediato de extinción del dominio de las propiedades, el dinero, el hecho ilícito que hoy implica el lavado de activos, que es uno de los temas fundamentales para sacarles el capital de trabajo, entre comillas, que tienen las organizaciones criminales. Este es el primer proyecto de ley, ley antimafias, ley contra las organizaciones criminales, una ley que cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero. Segundo, la reiterancia. ¿Qué nos dice la gente todos los días? Comete un delito. Vamos a poner un lugar, el tren, que sucede todos los santos días. Comete un delito. Lo agarran por ese delito. Al otro día ya tiene un proceso, pero no tiene una condena. Al otro día comete otro delito. Lo agarran por ese delito. No tiene condena. Al otro día lo agarran por el mismo delito. No tiene condena. Bueno, acá sumamos la figura de la reiterancia que ya está en Mendoza hace mucho tiempo. Reiterás el delito y vas preso. Se terminó la idea de que vos podés hacer una acumulación de delitos cuando el primero por ahí tarda 6 meses, 6 años la condena. Mientras tanto, esa persona la podemos haber detenido 25 veces. Y si la detuvimos 25 veces, podemos concluir que no solamente cometió 25 delitos, porque la agarramos 25 veces. ¿Cuántos delitos puede haber cometido? No sabemos. Quizás 4 o 5 veces más de las veces en que esa persona es detenida. Con lo cual, la reiterancia lo que viene es acortar. La primera vez, si el juez o el fiscal en el sistema acusatorio y luego el juez le dan la libertad, la segunda, si es un delito que no tiene, digamos, pena, digamos que no es, que está por encima de la posibilidad de estar siempre en libertad, de pasar el delito en libertad, la segunda adentro. Con esto cortamos la impunidad que siente la gente, que dice, ayer vinieron al barrio, me robaron, lo largaron, al otro día vuelve al barrio, me volvió a robar y lo volvieron a largar. Y así la impunidad es el sentimiento social profundo que hoy tiene la comunidad argentina. Se termina con la ley de reiterancia. El tercero es un tema muy importante, que es el registro de ADN. La Argentina tiene un registro de ADN para condenados de delitos sexuales. Ahora, así como cuando un detenido, como se dice en la jerga policial, tiene que poner los dedos en el piano y tiene que poner sus huellas digitales, que es un sistema importante, pero es una prueba que se encuentra mucho menos en una investigación
que el ADN, cada uno de los delincuentes, cada una de las personas que entre a una dependencia policial, que entre a una cárcel, que comience con una imputación, va a tener que, se le va a hacer una prueba de ADN, ese ADN va a estar en un sistema que de acuerdo con el FBI nos ha donado la posibilidad de tener ese sistema, que es el sistema CODIS, que es el sistema de almacenamiento del ADN, y a partir de ahí todos los imputados, y no solo los condenados por delitos sexuales, que solo abarca el 2% de los delitos, todos los imputados van a dejar sus huellas genéticas que se van a obtener a partir del momento en que entren en un establecimiento penitenciario, a una comisaría o a algún lugar donde mantienen su detención. Esto no solo sirve, y este es un caso muy importante, esto no solo sirve para imputar, también sirve para desvincular a personas inocentes de una investigación. Uno de los casos más resonantes que ha habido en Estados Unidos de personas que a través del ADN han logrado su libertad. Es decir, que este es un mecanismo que le da garantías reales a la persona y además da comparación. Es decir, si una persona cometió un delito y se encontraron pruebas de ADN que son más fáciles de encontrar que las huellas digitales, luego podemos saber qué encadenamiento de delitos ha cometido esa persona. El sistema también va a incluir el aporte voluntario de familiares de personas en búsqueda. Ustedes saben que la Argentina tiene 5.000 personas que año tras año desaparecen por causas distintas, algunas por causas de violencia familiar, de violencia de género, algunas porque se van, y las familias tienen realmente una enorme situación de desesperación. Por eso, si las personas que quieran apurar los procesos de búsqueda de personas, que no siempre es fácil, identifican con su perfil genético, es más fácil encontrar a las personas en búsqueda. Esto va a permitir que encontremos a muchas personas que han cometido delitos, que van por la vida como si nada. En julio de 2019, en Mendoza, se descubrió el autor de un homicidio gracias a que el asesino, previamente imputado por un hurto, se había registrado sus huellas genéticas. Mendoza es la provincia que más ha trabajado en esto, una ley que redactó el entonces diputado Petri cuando era diputado en la provincia de Mendoza. Ya tiene 62.000 registros. Por eso esta ley realmente va a ser una ley que nos va a permitir identificar a la población penal y aportar a algo que fue un descubrimiento argentino, como ustedes ya saben, que fue la huella, y que ha sido tan importante en la identificación de las personas y en la posibilidad de esclarecer delitos, un invento argentino, digamos un descubrimiento argentino, de Bucetich, que lleva el nombre de la Escuela de Policía de la Provincia de Buenos Aires, un policía de la Provincia de Buenos Aires de origen croata. Ahora vamos a ir al segundo modelo de la huella, que es el ADN. El tercer proyecto que vamos a presentar es la reiteración de la Ley Bases, que tiene 3 proyectos. Primero es la reforma del 194 del Código Penal. El aumento de penas para aquellos que organicen manifestaciones, que instiguen al corte de calles, que obliguen a la gente a participar de las manifestaciones bajo promesas de remuneración, amenazas. Hemos encontrado de todo, favores sexuales
para que vayan a las marchas o para que les den el plan. Tenemos 150.000 llamadas y 12.000 denuncias, con nombre y apellido, que está investigando la justicia federal. Unas el juez Casanelo y otras el juez Lijo, que están avanzando en esta investigación. Esto es muy importante porque nos va a permitir que realmente no se explote a la gente ni se genere una situación de dependencia, quitándole la libertad a las personas, que es una de las bases de nuestro proyecto, la libertad. Además, proponemos otro proyecto que ha sido uno de los problemas serios que ha tenido la economía en la Argentina, que son los bloqueos. Hoy tenemos bloqueada la empresa Sancor en Sunchales, provincia de Santa Fe. Un tipo penal para la sanción al bloqueo de comercios, industrias o cualquier tipo de establecimientos, con una pena que va a ir de 4 a 6 años. Hay mecanismos constitucionales, el derecho a la huelga, el derecho al bloqueo e impedir que las empresas trabajen. Eso es algo que va a estar agravado en este proyecto de ley. El siguiente proyecto de ley, que también ya presentamos en la Ley Bases, es la legítima defensa y el cumplimiento del deber. Ustedes saben que la legítima defensa, artículo del viejo Código Penal, tiene poco claro qué es el cumplimiento del deber. No siempre es legítima defensa. Cuando un miembro de una fuerza de seguridad actúa, es en cumplimiento del deber. No es solo legítima defensa, está cumpliendo con el deber que le dio la sociedad al darle un arma, una instrucción y una decisión de tener el monopolio de las armas que el Estado le brinda. Por eso hemos planteado un artículo 34, tal cual lo hizo Uruguay y lo hizo Chile en el último tiempo, para cambiar esta idea de que los policías terminan siendo los victimarios y las víctimas terminan siendo aquellos que comenzaron el hecho delictual. Entonces, esto se va a dar a la hora de evaluar la proporcionalidad del medio empleado para defender. Se suman elementos que no estaban hasta ahora: diferencia de edad, contextura física, el número de agresores. No era razonable examinar solo si la persona estaba o no estaba armada. Y si además estaba armada con un arma de juguete, lo condenaban al policía. ¿Cómo sabe el policía o la policía que es un arma de juguete? No tiene ni idea. En un momento, a la noche, en una circunstancia de día o de noche o de cualquier circunstancia. Esto cambia. También en nuestro viejo código decía que se podía usar el arma solo en escalamiento de un muro durante la noche. Hoy tenemos delitos a cualquier hora. Entonces, esto lo vamos a ampliar a cualquier hora del día, porque los delincuentes, como sabemos, no tienen horario. Por eso la ley tampoco puede tenerlos. También se plantea que esto se extiende al lugar de trabajo de la persona. Antes era solo en el domicilio, ahora también se extiende al lugar de trabajo. También se contempla el caso de quien dispara mientras se va alejando del que se defiende. Hoy, si se va alejando, dicen, no, pero ya estaba. No. Las fuerzas de seguridad tienen que perseguir el delito y al delincuente. No pueden dejar a un delincuente suelto que luego, a los 200 metros, 500 metros, o al día siguiente cometa otro delito. Es obligación de las fuerzas policiales de todo el país defender a la sociedad de los delincuentes. Y si lo deja libre sabiendo que está ahí armado, está generando un incumplimiento del deber, al revés. Acá las cosas se han planteado exactamente en un sentido contrario. Y un tema fundamental que vamos a plantear, que es que no vamos a permitir más la querella contra el Estado de los delincuentes
que cometieron un delito y que después la familia, si el agresor, si el delincuente muere, la familia va contra el Estado Nacional. No podemos convertir, como dijimos recién, a los victimarios en víctimas. No podemos dejar que quien cometió un delito y en el marco de ese delito terminó, reprimido por la fuerza de seguridad para que el delito cese, no puede después la familia actuar como querellante, porque entonces le estamos dando derechos al delincuente que lo que le permiten es accionar contra el Estado después de haber cometido un delito contra la sociedad. También esto plantea una serie de cambios en el Código Penal, una serie de artículos, el 34, y por eso también vamos a plantear un último tema, que es el delito contra la autoridad. Hoy le pegan a un policía, le tiran una piedra y es como si nada. Bueno, esto se termina. A partir de ahora vamos a plantear penas más concretas contra aquellos que atenten contra la autoridad. Y esto es muy importante porque en cada manifestación nosotros tenemos 5, 6 heridos y es como si no pasara nada. Bueno, ahora va a pasar. Así que estos son los 4 proyectos, uno que tiene 3 elementos. Son los 4 proyectos que estamos planteándoles para el debate público en el próximo tiempo. En los próximos días serán enviados al Congreso de la Nación. Perdón que he sido tan larga, pero son proyectos importantes que debíamos explicárselos con el mayor detalle posible. Muchas gracias.